¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Este video corresponde a las primeras dos sesiones asincrónicas del 13 al 17 de septiembre, sesiones 1 y 2, lunes, martes para grupo 1 y sesiones miércoles, jueves para grupo 2. Continuamos con el tema volumetría ácido base. Igualmente este video lo alojaré en YouTube. Entonces iniciamos con un video que habla de la operación básica de esta técnica de la volumetría. Aquí estamos viendo la bureta. Se llena la bureta usando un embudo, la solución conocida. Y aquí estamos viendo el enrase. La base del menisco coincide con el 0. Y a partir de ahí tenemos la bureta con la solución conocida preparada. Por su parte, en el matraz Erlenmeyer hay otra solución. Para este video ejemplificamos una solución ácida en el matraz. Le adicionamos unas gotas de indicador. Y la operación de volumetría consiste en esto: abrir una llave, gotear y hacer reacción de la sustancia titulante de la bureta con la sustancia desconocida en concentración en el matraz hasta observar un viraje o un cambio en el color del indicador. Estamos viendo una solución que tiene fenoftaleína de un ácido que va a tornar a un rosa violeta característico de la fenoftaleína, siendo el titulante o el valorante la solución de hidróxido de sodio. Pues se hace la operación de goteo lentamente. Aquí lleva operaciones de agitación y eso es lo que vamos a observar cuando hagamos una titulación de un ácido usando fenoftaleína. Hay que posar el matraz en la base del soporte, girarlo, hacer rotaciones para agitación y mantener siempre una reacción homogénea. El color desaparece cuando se consume la base titulante. Entonces, lo que pretendemos es ver exactamente el punto en el cual el ácido se consume y llegamos al punto de equivalencia. Les digo, la fenoftaleína es un indicador ácido-base que torna de incoloro a pH ácido a un color colorido rosa-violeta en el rango de 8 a 10. En ese momento vemos que casi estamos logrando el viraje. Hay que agitar, hacerlo despacio, gota a gota, hasta que ese color sea fijo, que sea estable. Una gota más. Y decimos, cuando ese color es estable y permanece al menos 15 segundos, entonces hemos terminado la titulación. Lo que vemos aquí es un consumo de aproximadamente 9.5 mililitros, que es el gasto del reactivo valorante. Pues básicamente esa es la operación de volumetría o la técnica de volumetría. Bueno, entonces lo que veíamos en el video es algo muy similar a este montaje. Es una solución de hidróxido de sodio en la bureta y una solución de ácido clorhídrico en el matraz. Entonces estamos viendo la reacción que nos dice que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio, es decir, una reacción balanceada cuya relación molar entre los reactivos es 1 a 1. A partir de esa relación molar, establecemos la ecuación que dice: los moles de hidróxido de sodio van a ser siempre iguales a los moles de ácido clorhídrico. Moles entendidos como la representación del peso molecular de la especie en gramos, pero que se define en base a concentración multiplicando la molaridad por litro. Entonces decimos, si nosotros hacemos un ajuste o una igualdad de moles, es equivalente a tener esta balanza de platillos. Si tú tienes una cantidad de moles de ácido clorhídrico en el matraz, tienes que agregar exactamente el mismo número de moles de hidróxido de sodio para llegar al punto de equivalencia. Otra manera de visualizar esta relación o el cálculo que se genera a partir de esta igualdad, moles de uno igual a moles del otro, es primero diciendo, de la fórmula de molaridad tenemos que la concentración molar es moles sobre litro. Si nosotros despejamos moles, litros divisor pasa multiplicando a la izquierda, entonces tenemos que los moles es igual a molaridad por litro. Entonces, en lugar de expresar como está enmarcado en azul, moles igual a moles de hidróxido igual a moles de ácido, podemos poner a partir de la fórmula que molaridad por litro de hidróxido de sodio es igual a molaridad por litro de ácido clorhídrico. Y esto nos recuerda la fórmula de diluciones, que es volumen-concentración o concentración-volumen, concentración-volumen. Sí, el único detalle aquí es que conceptualmente molaridad por litro son moles. Aunque para fines prácticos, esta misma ecuación que nos permite hacer dilución de una concentración alta a una baja, esa es la misma ecuación que dice la condición real es
que mantengas la misma unidad de concentración en ambos lados, lo mismo la misma unidad de volumen en ambos lados. Tenemos al lado izquierdo moles de ácido clorhídrico, molaridad por litro, y tenemos moles a la derecha de hidróxido de sodio. ¿Por qué dejamos los moles del ácido clorhídrico? Porque en el planteamiento, según el esquema, nosotros tenemos en la bureta una solución conocida, a la cual le conocemos el valorante o el titulante, porque va a permitir que a partir de esa concentración conocida, que en este caso es 0.2 molar, podamos conocer la del ácido clorhídrico. Lo otro que estamos viendo en el esquema es que debemos siempre saber la cantidad que ponemos en el matraz, aunque desconozcamos su concentración. Mientras que del titulante o valorante siempre conocemos su concentración y el volumen de él depende del consumo, del gasto que se da hasta el cambio de vire del indicador. Entonces, básicamente es una ecuación de 4 incógnitas, de las cuales vamos a conocer 3 y vamos a calcular generalmente la concentración de la sustancia en el matraz o de la muestra problema. A manera de analogía, en la aritmética podemos decir algo así. Si nosotros tenemos en molaridad 10 ácido clorhídrico por volumen 4, que sabemos que el producto de esta multiplicación es 40, pues se trata de mantener ese mismo producto. Si tú cambias del lado derecho molaridad y concentración, finalmente la multiplicación tiene que dar lo mismo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que es una igualdad de moles, de tal manera que si esto fuera una dilución, estamos diciendo que pasamos de 10 a 5, por lo tanto sí, la solución de la derecha es más diluida, pero también implica usar más volumen. Si pasamos de 10 a 5, disminuimos a la mitad la concentración, pero si pasamos de 4 a 8, también doblamos el volumen. Entonces, de esta manera compensa que si tú manejas una concentración distinta, entonces al multiplicar por el volumen, pues debe dar el mismo producto. Bueno, despejando de la ecuación la molaridad del ácido clorhídrico, pasamos litros dividiendo, nos quedaría esta ecuación. Entonces, para el problema que estamos viendo ahí, bastaría deciros cuánto fue el gasto. Asumiendo que en esta titulación se gastaron 25 mililitros de hidróxido de sodio, hasta el viraje, originalmente ponemos la fenolftaleína en el ácido clorhídrico, condiciones en las cuales es incolora. Al llegar al punto de equivalencia en la reacción significa que agregamos los mismos moles de hidróxido de sodio que los que tenemos de ácido clorhídrico y la siguiente gota, el excedente de base, te generaría un pH alto y por lo tanto un salto en pH y es cuando la fenolftaleína pinta. De tal manera que al lograr ese viraje gastamos 25 mililitros de ese titulante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conocemos la concentración de hidróxido de sodio, 0.2 molar. El volumen en litros, aquí lo expresamos en litros, es 0.025 litros de hidróxido de sodio y dividimos entre el volumen de la muestra problema ácido clorhídrico, que era 50 mililitros, 0.05 litros. Y llegamos a una concentración de esa sustancia desconocida, 0.1 molar. Pero aquí hay que caer en cuenta en varias cosas. La primera es que estamos haciendo una reacción entre especies fuertes. Y decimos también que los productos de reacción son cloruro de sodio y agua. Eso es en un momento dado, cuando todo el ácido clorhídrico se haya consumido, lo que vamos a obtener es sal y agua. Y como el cloro de sodio no impone pH y no impacta en pH, entonces el pH en el punto de equivalencia lo da solamente el agua, es decir, va a ser neutro. En la titulación o reacción de especies débiles, la base conjugada o el ácido conjugado van a definir el pH en el punto de equivalencia. Entonces, por lo tanto, una volumetría es demasiado sencilla. Hacer este procedimiento para encontrar la concentración de una especie es fácil, pero en este momento nos interesa entender otros detalles como la curva de titulación, que es qué es lo que ocurre en las adiciones previas y posteriores al punto de equivalencia. A continuación, veremos un video en el cual haremos la propuesta contraria. Lo que vamos a ver es un matraz que va a contener una solución de hidróxido de sodio o sosa cáustica desconocida y en la bureta vamos a colocar al ácido clorhídrico de concentración conocida. Observen aquí que en este caso las fenolftaleínas se le va a agregar al hidróxido de sodio, medio en el cual la fenolftaleína es colorida. Es decir, va a ser una titulación en la cual va a haber una desaparición del color porque vamos a estar neutralizando la base hasta llegar a la neutralidad. Sí, lo que estaríamos haciendo es lo contrario a esto, sería la titulación de una base o hidróxido de sodio.
Entonces observen estas partes en el video en el cual se miden volúmenes exactos, que van a ser un volumen exacto, creo 100 mililitros para colocarlo en el matraz, y cómo se lleva a cabo la operación desde agitación o desde control de bureta, adiciones lentas, hasta llegar a la desaparición de color que se hace lentamente y llegar al punto de equivalencia. Vamos a hacer la disolución de sosa cáustica. Esta es la disolución de concentración desconocida y vamos a poner 100 mililitros en este matraz Erlenmeyer. Hemos puesto este papel aquí porque de esta manera vamos a ver mejor el cambio de color, porque el papel es blanco y la base es azul, ¿vale? Entonces colocamos esto aquí y vamos a preparar 100 mililitros de esta disolución. El trasvase es muy simple, simplemente vamos a quitar los tapones y con el embudo vamos a empezar a trasvasar. Una vez que nos acerquemos al cuello, paramos. Y ahora con un cuentagotas terminamos de llenar hasta que se enrase. Ok, estamos ahí simplemente midiendo un volumen en un matraz volumétrico. Y estamos observando la línea de enrase, le llama el español, nosotros le llamamos el aforo. Entonces vamos a procurar hacer adiciones usando una piseta, o le llama cuentagotas, que es una pipeta Pasteur, en la cual hacemos adición lenta para no rebasar esa línea, y decimos que vamos a agregar el líquido hasta que la base del menisco, lograda por la solución, toque la línea. Exactamente, la base del menisco coincide con la línea. En ese momento, cuando completa, va a transferir el hidróxido de sodio al matraz e inclusive va a hacer un enjuague. En la raya que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Un enrase está bien cuando el codo de la curva del agua toca la raya. Es decir, si nosotros estamos ahora mismo así, ahora estaríamos en un enrase perfecto. Como veis, la parte más baja del agua, la curva, la parte inferior, está tocando la rayita del enrase del matraz. Así que ahora mismo tenemos 100 mililitros exactos de disolución incógnito de sosa cáustica. Ahora, con la disolución de 100 mililitros preparada, lo único que tenemos que hacer es volcarla dentro de nuestro matraz Erlenmeyer. Y para asegurarnos de que toda la disolución haya pasado sin volcar esto, vamos a coger un frasco lavador y vamos a limpiar la boca del matraz. Y el matraz por dentro. Hacemos esto. En esa operación excedió el volumen porque agregó agua, pero lo importante es que los moles transferidos, que es la relación de masa, moles expresa masa, son invariables. Los moles están contenidos en los 100 mililitros. Cualquier volumen adicional que sea de agua no importa para fines de cálculo. Bueno, entonces aquí a continuación va a empezar la titulación. 3 veces y ahora mismo tenemos nuestra disolución de sosa cáustica de concentración incógnito dentro de este matraz. Vamos a colocar ahora unas cuantas gotas de fenolftaleína en disolución. Esto que vamos a añadir ahora es el indicador. Al añadirlo veremos un cambio de coloración a violeta. Y esto es porque esta disolución ahora mismo tiene un medio básico. Como es básico, el color de la disolución es violeta. Entonces ahora, aquí arriba, en la bureta, vamos a añadir la disolución de concentración conocida de ácido clorhídrico. En este caso vamos a añadir 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar. Antes de proceder vamos a quitar nuestra disolución incógnito, vamos a colocar un vaso de precipitados y vamos a bajar un poco nuestra bureta, así, y ya está. Y ahora podemos proceder a añadir el ácido dentro de la bureta. Con el grifo cerrado de la bureta empezamos a volcar ácido clorhídrico hasta que llegue al cero, a la señal de la bureta que marca un cero, ¿vale? La parte más superior de todas. Empezamos a echar el ácido y nos podemos pasar un poco, podemos subir por encima del cero, de hecho en este caso va a ser conveniente, y vamos ahora a purgar el exceso de ácido clorhídrico que hemos colocado dentro de nuestra bureta. Abrimos muy poco a poco el grifo para que empiece a gotear el ácido y dejamos abierto el grifo muy poquito a poco, que vayan cayendo poco a poco las gotas
de nuevo hasta que se enrase en el 0. Como veis, desciende poco a poco y ahí está, perfecto. Acabamos de llegar al 0 y a partir de ahora ya podemos empezar a valorar. Quitamos el vaso de precipitados de purga y colocamos nuestra disolución de sosa cáustica. Entonces ahora el procedimiento es bajar un pelín la bureta para que entre dentro del matraz Erlenmeyer. Ok, entonces ahí lo que va a hacer es empezar a adicionar ácido clorhídrico y es muy importante lo que él llama grifo, la llave de teflón o la llave en este caso de vidrio esmerilado es coloca la llave del lado derecho a pesar de ser diestro y toma por el embés, por la parte de atrás la llave, manejándolo con sus dedos para dejar su mano derecha libre, que es con el que va a hacer la agitación y agitando vigorosamente con el matraz pegado siempre a la base. Es una operación técnica que es importante hacerla así para hacerlo lo mejor posible. De esta manera con el pico dentro y dejar que vayan cayendo gotas poco a poco. Podemos ir al principio con un ritmo un poco más acelerado, pero siempre gota a gota y agitando, sin parar de agitar. Y entonces ahora está cayendo el ácido dentro de la base y se está produciendo la reacción de neutralización. En el momento en el que llegue al punto de equivalencia, va a haber la misma cantidad de ácido que de base, por lo tanto el pH va a ser neutro y el indicador va a cambiar de color, porque vamos a estar pasando de un medio básico, con el color rosa que estamos viendo ahora, a un medio ácido con un color transparente que ya veremos en el momento en el que vire el indicador. Es a punto de terminar, se hace gota a gota y hay que cerrar la llave inmediatamente. ¿Habéis visto que ha cambiado de color? En este punto en el que pierde la coloración es justo el punto de equivalencia y en este caso han sido exactamente 50 mililitros. Pues este 50 es el volumen que vamos a necesitar a la hora de calcular la concentración. En este ejemplo lo que estamos observando que el gasto fue de 50 mililitros, mientras que el volumen de hidróxido de sodio fue 100. Entonces decimos que usamos menos volumen de ácido que lo que teníamos de hidróxido. Esto significa que la concentración del ácido es el doble. Si observan el video nuevamente, verán que la concentración del ácido es 1 molar. Entonces sería ese volumen en litros, 0.05 por la concentración 1 molar, pues sería 0.05. Es decir, 0.05 litros por concentración molar 1 me da 0.05. Pues es el mismo producto. Lo que vemos que usamos en la mitad del volumen 50 que lo que teníamos de hidróxido de sodio, que eran 100. Lo que significa es que tenemos una concentración más diluida, donde tenemos 100 y por lo tanto la concentración tiene que ser a la mitad. Usamos la mitad del volumen, pero la concentración del hidróxido no es 1, sino 0.5. Es algo que pueden hacer ustedes como cálculo. Bueno, a continuación estamos viendo un gráfico que nos indica los rangos de Vire que tienen los indicadores. Adicionalmente nos indica es en el viraje, dependiendo de qué pH, a qué pH te estás moviendo. En el caso de la fenolftaleína vemos una franja rosa que aparece en la escala de 8 a 10 y decimos la fenolftaleína vira ligeramente por encima de 8 o en el rango 8 a 10. Por debajo es incolora, transparente y en el rango de 8 a 12 vamos a tener ahí un color rosado. Es decir, es en el rango de pH útil que cuando nosotros hacemos una titulación donde va a haber un pequeño salto en pH debido al excedente del titulante, entonces la fenolftalina debe de quedar en ese salto. Entonces vimos ahí cómo con hidróxido de sodio era colorido y con ácido clorhídrico era incoloro. Tenemos otros indicadores de ácido base como el azul de bromotimol que nos dan un rango un poquito más bajo por la neutralidad. Ese tiene un pH o rango de viraje que va de 6 a 8, que va de tonos amarillos, verdes, azules. Entonces nos da idea de que si está amarillo, pues es ácido. Si está verde, está la neutralidad. O si es alcalino, de color azul. O sustancias como el naranja de metilo,
o el rojo de metilo inclusive, son indicadores ácido-base, pero cuyo rango de vire es ácido. Son virajes que van del naranja al amarillo. En el más o menos rango de 4 por debajo es naranja o rojo si se trata del rojo de metilo, pero a pH superiores a 4 es amarillo. Entonces el cambio, por ejemplo, para este indicador, que sea amarillo no significa que sea alcalino. Que sea amarillo significa que está por encima de 4. O que sea naranja significa que está por debajo de 3. Esa es la idea que tenemos en el rango de vire. Entonces, para entender un poquito más a los indicadores, particularmente a la fenolftaleína y al naranjado de metilo, vamos a ver el siguiente video. Y vamos a añadir hidróxido de sodio en gran cantidad, para así tener una disolución muy concentrada de hidróxido de sodio en agua. Ahora en el otro vaso añadimos un poquito de agua destilada y unas gotas de solución de fenolftaleína. Ahora con un cuentagotas vamos a pasar la solución concentrada de hidróxido de sodio de un vaso al otro. Observamos cómo se va tiñendo, cómo va virando la solución al rosa. Seguimos añadiendo. La concentración de hidróxido de sodio en este vaso va aumentando con cada gota que cae. Le damos un poco con la varilla agitadora. Si seguimos añadiendo ácido, bajamos de 8,2 y volverá a decolorarse la solución. Esto es 50 miligramos. Y añado agua destilada hasta 50 centímetros cúbicos. Agrego un par de gotas de solución de naranja de metilo a cada uno de ellos. Ahora estamos en zona neutra, ya que solo hay agua destilada, que tiene un pH de 7. Añado unas gotas de solución concentrada de hidróxido de sodio o sosa cáustica en el primero. El pH aumenta, pero vemos que el color no cambia. Y unas gotas de ácido clorhídrico en el tercero. Observamos cómo va virando al rojo. Por último voy a añadir unas gotas de hidróxido de sodio, de solución de hidróxido de sodio, al tercer vaso, a ver qué ocurre conforme sube el pH. Y observamos perfectamente cómo se revierte la reacción y cómo ahora indica con un color amarillo-naranja, dado que el pH ha aumentado por encima de 4,4. Por tanto es un indicador que vira al rojo en zona ácida, entre 4,4 y 3,1. En zona ácida por encima de 4,4, en zona neutra y en zona básica permanece con un color amarillo-naranja. Ok, para este último ejemplo vemos que este es un indicador ácido-base. Y ahorita vamos a poner ejemplos. Cuándo usar fenolftaleína y cuándo usar naranja de metilo. Pues continuamos con la explicación de un concepto muy importante de donde va a surgir la última de las ecuaciones para este tema, que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch y corresponde al cálculo de pH de una solución buffer. Bueno, lo que tenemos aquí es
la ionización del ácido acético, que nos ilustra la liberación del protón y la base conjugada acetato, y vamos a decir que esta condición es para la ionización muy débil, por lo tanto nos generaría muy poco acetato. Pero bajo la reacción de volumetría, donde nosotros condicionamos y aseguramos agregando una base como hidróxido de sodio, entonces vamos a generar tanto acetato como sea necesario. Pero va a ser muy interesante para el cálculo de pH cuando tú tienes ambas especies presentes. Ese es el ácido y su base conjugada. Es decir, en proporciones, digamos, 70-30, 60-40, 50-50, que las dos se encuentran en concentraciones considerables. Entonces, partiendo de la constante de acidez, nos estamos refiriendo y vamos a referir a la especie HA, al ácido acético, como dice la segunda reacción, donde tenemos al protón y el A- que simboliza el anión acetato, tenemos que la constante de acidez es igual al producto de concentraciones molares de productos entre reactivo. Entonces, lo que vamos a hacer para obtener la ecuación que les comento es hacer un arreglo de esta misma ecuación. Y para ello lo que hacemos primero es separar a manera de factores el producto del protones por la fracción que representa la base y el ácido conjugado, que significa lo mismo que está arriba. Ahora lo que hacemos es aplicar la función P, es decir, menos log en ambos lados de la igualdad, menos log de cada lado izquierdo y menos log de todo lo que tenemos arriba, que es la constante de acidez. Y ahí o desde ahí vamos a aplicar una operación que es la operación de logaritmos, en la cual dice, si tú estás aplicando un logaritmo a un producto, eso va a ser igual a la suma de logaritmos. Como aquí logaritmo, la función p tiene un negativo, pues vamos a llevarnos el negativo, pero va a ser igual a poner menos log del primer factor, menos log de los protones y menos log de la fracción base ácido conjugado. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué hacemos esto de separar el protón y luego aplicarle la función menos log? Porque del lado izquierdo el menos log de Ka, pues lo conocemos como pKa, o el menos log de los protones es igual al pH. De tal manera que implicamos en una misma ecuación el pH, que generalmente lo queremos calcular, y el pKa del ácido del par conjugado. Y entonces decimos, como quiero despejar pH, paso menos log del otro lado sumando y me queda que pKa más el logaritmo de la base ácido, eso es igual a pH. O si invertimos la ecuación, decimos, el pH de una solución buffer es igual al pKa del ácido más el logaritmo de concentración molar, base y ácido conjugado. Y a esta ecuación la conocemos así como la ecuación de Henderson. Entonces, para los cálculos que hagamos en las titulaciones, donde usemos especies débiles, ya sea ácido o bases, en este caso ilustramos un ácido, entonces vamos a usar esta ecuación cuando tengamos ambas especies presentes en la reacción. Entonces, acuerden que a partir de la constante de acidez, llegamos a obtener esta ecuación. Bueno, el tema del día de hoy se enfoca en conocer las principales curvas de titulación, ilustradas en este caso como la titulación, estamos viendo ahí de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico, pudiera ser otro como el nítrico, donde vemos un gráfico creciente en el cual al agregar el titulante hidróxido de sodio, el pH aumenta. Y el pH aumenta pegando un salto aquí a los 25 mililitros, donde se logra la mitad del salto que conocemos como el punto de equivalencia. O lo que es lo mismo, decimos a ese volumen de hidróxido de sodio agregado, vamos a igualar los moles del ácido clorhídrico del matraz y de esa manera da un salto pasando por el pH 7, porque el producto va a ser sal y agua. La siguiente gota de hidróxido, dice, ya no va a haber ácido, ya se consumió en el punto de equivalencia. Cualquier gota adicional te vas a quedar con un excedente de base y por lo tanto el hidróxido de sodio va a marcar los siguientes pHs. Bueno, al igual que la titulación de una especie fuerte, en este caso ácido fuerte, tenemos la titulación de bases fuertes como el hidróxido de sodio. Y por el contrario, en lugar de usar hidróxido, obviamente que es lo mismo, usaremos lo contrario, que es un ácido. Usaremos en este caso como titulante o solución conocida el ácido clorhídrico. Entonces, leyendo la curva de titulación, los diferentes momentos en el proceso de titulación, tenemos que vamos de un pH alto porque partimos de hidróxido, de una base, y conforme hacemos adiciones de ácido clorhídrico, el pH empieza a descender hasta dar un decremento, y ese decremento o salto hacia abajo lo da en el
Para fines de cálculos usé los mismos valores en los 25 mililitros. Igualmente, el centro de ese brinco está a los 7, es decir, en el punto de equivalencia de hidróxido de sodio titulado con ácido clorhídrico, también el agua, pH neutro, es el que se encuentra en ese punto. Cuando se excede el ácido, pues el pH baja y nos da ese tipo de gráfico para la base fuerte. Después vamos a ver un gráfico para la titulación de un ácido débil como el acético, en el cual vamos a ver gráficos más o menos similares a los del ácido clorhídrico, con la diferencia que el salto va a tener un punto medio o el punto de equivalencia que no va a ser neutro. Entonces, cuando nosotros agregamos hidróxido de sodio, la idea es igualar a los moles de acético para convertirlo completamente a acetato y acetato de sodio y agua. Entonces, en el punto de equivalencia, todo el ácido acético se habrá convertido en acetato y por lo tanto el acetato es el que define el pH en ese medio. Al ser el acetato una base, pues el pH no es 7, sino algo por encima de 7. Ahí en la gráfica observamos algo próximo a 9. Y por último tenemos la titulación de una base débil, ácido acético, ácido débil, amoníaco, base débil, donde tenemos también una gráfica descendente con un punto de equivalencia que va ahora a ser un pH ácido, que aquí lo estamos viendo de 5. En este caso, ácido conjugado del amoníaco, que sería el amonio. Básicamente, van a ser los 4 gráficos. Vamos a estudiar punto a punto la base del cálculo de por qué se generan esos puntos y cómo podemos obtener esos gráficos. Entonces, comenzaremos con el primero, la titulación de un ácido fuerte del ácido clorhídrico. Lo que estamos viendo del lado izquierdo es la tabla donde se estuvieron midiendo los volúmenes del titulante. Llegamos al punto de equivalencia. El punto de equivalencia es cuando el pH es 7, pero después de llegar a ese punto de equivalencia con 25 mililitros del titulante, seguimos agregando más titulante para ver la forma del gráfico. O sea, al alcanzar el punto de equivalencia en la práctica, ahí termina la volumetría. Pero nosotros intencionalmente nos fuimos más allá del punto de equivalencia para darle la forma al gráfico. Entonces, esta es la curva de titulación típica del ácido clorhídrico o de cualquier ácido fuerte. Vamos a ver un aumento paulatino en el pH y de repente pega un brinco y al pegar ese brinco llegamos al punto de equivalencia. La fenolftaleína cambia de color, de ser incolora, porque en el ácido es incoloro, con el exceso de hidróxido se va a pintar violeta. Y ese punto de equivalencia coincidirá con la neutralidad. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a decir, vamos a suponer que estamos titulando ácido clorhídrico 0.1 molar con hidróxido de sodio 0.2 molar. Como el ácido clorhídrico es 0.1 molar, por 50 por 0.1, si uso mililitros me da 5. Pues también va a ser la multiplicación de hidróxido de sodio, como es el doble de concentrada, vamos a consumir lo mismo, la mitad, que sería 25. Para todos ellos vamos a estar haciendo los mismos uso numérico. Pero aquí la idea no es buscar una incógnita. La idea aquí es conocerlos a todos y tratar de justificar cómo se mueve el pH a lo largo de la titulación. Aquí lo que va a ir variando es el hidróxido de sodio, porque vamos a estar desde 0 mililitros de hidróxido y vamos a ir aumentándolo gradualmente y pasando por el punto de equivalencia hasta rebasarlo. Entonces, básicamente lo que veíamos en la gráfica. Entonces, se trata del ácido clorhídrico que va a ser valorado con hidróxido de sodio. Los datos están ahí en el dibujo. Y la primera inquietud para este gráfico es pensar en el punto de equivalencia. Si nosotros tenemos la fórmula de moles igual a moles, entonces decimos, del ácido clorhídrico yo sé que tengo 0.1 molar, tengo 0.05 litros, y de la molaridad de hidróxido es 0.2. O sea, si yo despejo litros de lo que voy a gastar hasta llegar al punto de equivalencia, la respuesta es 25 mililitros. Eso va a ser uno de los puntos gráficos. ¿Qué tengo que hacer si sé que en 25 mililitros logro la equivalencia? Pues tomar puntos como el 0, como el 10 o la mitad 12.5. ¿Qué pasa cuando estamos en la mitad? ¿Qué pasa cuando estamos justo antes de los 25? Por ejemplo, 24.9. ¿Qué pasa cuando estamos ligeramente por encima del punto de equivalencia? 25.1 o más allá del punto de equivalencia. Entonces, el punto de equivalencia nos permite calcular para este ejemplo los mililitros que vamos a gastar de hidróxido de sodio. Y a partir de ahí movernos en los puntos para decir a este determinado volumen yo quiero saber el pH. Entonces, para ello hicimos selección de varios momentos. Entonces, empezamos desde 0. Antes de agregar hidróxido de sodio, si nosotros tenemos ácido clorhídrico 0.1 molar, decimos, es un ácido fuerte.
ni siquiera tuviera que ser esta tabla de equilibrio, porque todo se desplaza a la derecha, todo pasa a productos. Por lo tanto, decimos, el ácido clorhídrico 0.1 molar me genera una concentración de protones lo mismo que me da un pH de 1. Ese sería el primer punto gráfico. Sería este. O sea, los 0 mililitros de hidróxido de sodio, solamente tengo ácido y el pH es 1, lo vemos en la tabla. Y el siguiente punto que seleccionamos es la mitad del punto de equivalencia o los 12.5 mililitros. Entonces, ¿qué pasaría si agregamos lo que dice en rojo a los 12.5 mililitros del hidróxido de sodio? Me voy a ir principalmente a la tabla, pero lo que vemos ahí explicado es para hacer el cálculo de los reactivos, en este caso ya estamos en la reacción de neutralización, es muy importante expresar ahora los moles. Siempre que te tengas tú la ionización de un, digamos, acético solo, pues expresas la molaridad. O sea, en las celdas, en las casillas de esta tabla puedes expresar molaridad. Pero cuando expreses reacción, o sea, ya al menos dos reactivos, lo vas a usar en moles. Por eso decimos, tienes que saber cuántos moles de ácido clorhídrico tienes y cuántos moles de hidróxido de sodio estás agregando. Los moles de ácido clorhídrico, pues los sacamos de multiplicar en el dato del dibujo el volumen y la concentración de 50 mililitros, ahí sería 0.05 por 0.1 molar. 0.05 litros por 0.1 molar, que es lo que estamos viendo aquí. Es desde donde sale el 0.005 de multiplicar 0.05 litros por 0.1 de concentración. Y en el caso del hidróxido de sodio, decimos, ¿cuántos moles tienes? Pues tienes que saber de la fórmula de molaridad, lo primero que empieza a decir. De la fórmula de molaridad tú tienes moles sobre litros. Despeja moles, litros pasan multiplicando a la izquierda y entonces moles es molaridad por litros. Y de esa manera, ahí estamos haciendo el análisis del volumen. Pero ¿de dónde sale el punto 0025? Fíjense en la parte, bueno, aquí no veo la concentración, pero en el dibujo nuevamente me voy a él, dice, el hidróxido de sodio es 0.2 molar. Entonces, lo que voy a hacer es, para tener más claridad en lo que estoy diciendo, es sacar los moles directamente para que nos quede ese dato usando la calculadora. Entonces tenemos que los moles de ácido clorhídrico sería molaridad por litro. Molaridad es igual a 0.1, lo estamos viendo en el dibujo, por volumen en litros, 0.05, que son los 50 mililitros entre 1000. O recorrer el punto tres lugares, perdón, porque son 1000 a la izquierda, 0.05. Y eso me da 5 por 10 a la menos 3 o 0.005. Lo otro decimos, 0.005 son los moles del ácido. ¿Cuántos moles son de hidróxido? Pues tenemos que multiplicar la concentración por el volumen. ¿Pero qué volumen en el que quieres hacer el cálculo? Ahorita estábamos viendo el volumen de 12.5. Me refiero a mililitros. Ese volumen, pero dividido entre 1000, sería, o expresado en litros, sería 0.0125 litros. Entonces digo, quiero saber los moles que hay cuando agregas ese volumen. Bueno, entonces ese volumen en litros lo voy a multiplicar por la concentración molar, 0.2, y me dice que el número de moles es 0.0025. ¿Sí? ¿Cómo calculamos los moles de hidróxido de sodio? Multiplicando su concentración por el volumen en litros. Entonces, en esta parte de la tabla es lo que estamos observando. ¿Cómo calculamos los 0.005 moles? Pues desde el dato que está arriba en negro hasta la parte superior dice, tiene 50 mililitros de ácido clorhídrico 0.1. Pues multiplica 0.1 molaridad por el volumen en litros 0.05. Y eso te da 0.005. Ahora calcula los moles de hidróxido de sodio. Pues ahí dice también la concentración molar es 0.2. Pues multiplica esa concentración 0.2 por el volumen añadido hasta ese momento, 12.5 o 0.0125, y te da ese número en verde.
0.0025. Como estamos agregando 12.5 y justamente es la mitad del punto de equivalencia, pues entonces se va a consumir el hidróxido de sodio. Va a ser el limitante, es el menor, y en el lado izquierdo se resta. En la segunda etapa de reacción, del lado derecho, se suma, es decir, son positivos. ¿Qué vamos a hacer en la etapa final? Pues que vamos a restar los moles originales de cloro hídrico 0.005 menos los que van a reaccionar, que son iguales a los de hidróxido, y eso te va a dar 0.0025. O sea, ya consumiste la mitad de los moles. ¿Qué va a pasar con el hidróxido de sodio? Se va a gastar. Esos 12.5, la cantidad en masa que tenga, se gasta. Todo se convierte a productos. Ahora, fíjense cómo el cloro de sodio y agua están cancelados. ¿Por qué? Porque la especie que va a definir siempre el pH, cuando hay especies fuertes, es el ácido o la base fuerte. A menos de que se cancelen ambos, se queden cero, ahora la especie que define pH es el agua. Pero el agua solamente en la condición de que no haya ni ácido ni base. Entonces, aquí lo interesante es, ¿qué fue lo que sobró? Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es fuerte. Pero lo que tenemos como dato ahí en negritas, 0.0025, no es molaridad. Esos son moles. Y entonces tenemos que recalcular la molaridad diciendo, molaridad es moles sobre litro. En la parte inferior, ahí donde está el párrafo, dice, los moles de ácido clorhídrico son 0.0025. Ahora, la molaridad recalculada es porque cambiamos el volumen. Teníamos 50 mililitros de ácido, agregamos 12.5 mililitros de hidróxido y el volumen de la solución de reacción aumenta. Ahora van a ser 62.5 mililitros. Por eso decimos en el recálculo es moles remanentes de cloro hídrico 0.0025 entre el volumen de la nueva solución que es 0.0625. Ya no es 0.05, es 0.0625. Y eso me da una concentración molar del 0.04 y como es ácido fuerte, esa concentración es de protones y entonces a partir de ahí calculamos el pH. Aquí vamos a hacer una corrección, el ácido clorhídrico, y vamos a observar si hay o no problema. Tenemos aquí que la molaridad sería los moles de ácido clorhídrico remanentes 0.0025 y esos divididos entre el nuevo volumen 0.0625, eso me va a dar la nueva molaridad y a eso le aplico logaritmo y eso va a ser de donde vamos a sacar el 1.4. Entonces aquí el único detalle es que en la diapositiva yo conservé un valor de 0.1 y ahí lo que vamos a tener es una concentración de protones igual a la del ácido clorhídrico, que es 0.04 molar. Por lo tanto, el valor correcto que tienes que tener ahí en protones debe ser exactamente la del ácido. Pero si se fijan, posteriormente ya estaba el valor corregido. Es concentración de ácido clorhídrico 0.04, que es igual a la concentración de protones, y aplicando el logaritmo me da un pH de 1.4. Bueno, después de esto vamos a decir, me interesa después de los 12.5, pues el siguiente punto es un punto poquito antes de los 25. El siguiente punto sería los 24.9, casi a consumirse todo el ácido clorhídrico. ¿Qué pasa en el punto previo o un momento antes de la equivalencia? Ya calculamos ahí el punto a los 12.5, el pH decíamos era 1.4. Entonces vamos a tratar de justificar ahora cómo el pH aumenta casi aproximándose a 4. ¿De dónde sale el valor ese? Entonces vamos a ir a los 24.9 mililitros de hidróxido de sodio. Es justo antes del punto de equivalencia. Tenemos algo similar. Cada vez que tú agregas nuevo volumen de hidróxido, pues partimos desde cero. ¿Cuántos moles se van con esos 24.9 mililitros? Entonces usamos la fórmula de moles, molaridad por litro, 0.2 molaridad por 0.0249 litros, y eso me da 0.00498 moles. Casi llegamos al 0.005. De tal manera que sigue siendo limitante, se va a gastar, y de la reacción nos van a sobrar 2 por 10 a la menos 5 moles de ácido clorhídrico o 0.00002. Pues como sigue quedando ácido clorhídrico fuerte, esos moles nos van a servir para recalcular la nueva concentración y decimos los moles que tenemos entre el volumen total
que ahora son la suma de los 50 que teníamos original de clorhídrico más los 24.9 serían 74.9. Entonces vamos a ver ahí en el cálculo o recálculo de concentración del clorhídrico, dice, ya no va a ser la misma, ya no va a ser 0.1 porque se gastó. Ahora hay que recalcular con los moles remanentes y el volumen total de la mezcla de reacción. Entonces, haciendo esta operación me da una concentración de clorhídrico de 2.67 por 10 a la menos 4, que esos van a ser los protones, cuyo pH calculado con menos log me da 3.57. Entonces, con calma, tomen su calculadora y revisen si esto es correcto. Es decir, justo antes del punto de equivalencia, se sigue consumiendo el ácido y casi a la totalidad. Pero ese poquito de ácido de moles que queda, siguen dándome todavía un pH ácido, 3.57 que corresponde a este punto. El siguiente punto de la explicación de la curva es en el punto de equivalencia, que decimos qué pasa a los 25 mililitros de hidróxido de sodio. Entonces vemos justamente que los moles de hidróxido de sodio a ese volumen son 0.005, los mismos moles que tenemos originales del clorhídrico. ¿Qué vamos a hacer? Pues eliminarlos a los dos. El gasto va a ser igual, o el consumo de reacción, el reactivo limitante, los dos son iguales, los dos se gastan y todo pasa a producto. Es decir, de las 4 especies, lo que vamos a tener que impacta en el pH es el agua. No importa los moles, sino que el pH depende de él y por lo tanto el pH es neutro. Pero aquí estamos justo en el momento que observamos que todos los moles del ácido clorhídrico reaccionan con los moles agregados en ese momento, con 25 mililitros de hidróxido de sodio. Y más que calcular el pH 7 decimos, lo que tenemos ahí es agua. Y como es agua, el pH va a ser 7. Es decir, hemos llegado al punto de equivalencia. Y el punto de equivalencia, gráficamente hablando, es el punto medio de ese salto. El salto tiene una distancia, el centro es el punto de equivalencia. Y ese punto de equivalencia, si nos vamos a la izquierda, a esos 25 mililitros, cuando se da el salto, el pH es neutro. Así nos debería dar un gráfico de un ácido clorhídrico. Lo que pasa en el siguiente punto, cuando recién rebasamos la equivalencia a los 25.1 mililitros. Entonces lo que vamos a observar nuevamente, calculamos los moles, nos excedimos de moles de hidróxido de sodio, ahora son 0.00502. Bueno, el limitante es el ácido clorhídrico que se va a consumir y nos va a quedar un excedente de hidróxido de sodio. ¿Qué significa? Que ahora el que va a dar el pH en la mezcla de reacción es la base. Hay que saber esos moles de hidróxido de sodio que te quedaron entre el volumen total de la reacción, qué molaridad te da de la base. Te dice 2.66 por 10 a la menos 4, es una base fuerte. Y entonces decimos, como es base fuerte, la concentración de OH es igual a la de hidróxido de sodio, calculamos el pOH directamente, 3.57, pero el pH es 11.43. Entonces, a partir de ese exceso o pequeño exceso de hidróxido, llegamos al punto que tenemos por encima de 10. Estábamos en 11.43. Entonces, sería ese punto. Luego, nos vamos un poquito más allá, a los 28 mililitros, igual nos va a quedar un excedente en moles de hidróxido de sodio que vamos a recalcular, para lo cual nos va a aumentar la concentración de OHs, obteniendo un pOH más pequeño, pero un pH más alto. Entonces llegamos al 11.89 y todavía podemos llegar hasta los 30 o 35. Aquí creo que en el cálculo manejé 35 y entonces obtenemos que nos sigue quedando más exceso de hidróxido, el pOH disminuye, el pH se hace más alto. Es decir, al agregar el exceso de hidróxido de sodio, el pH es muy alcalino. Y de esa manera obtenemos el último punto gráfico. De esta manera tenemos que en la curva de titulación del ácido clorhídrico, el punto medio del salto equivale al punto de equivalencia. Entonces decimos que vamos de valores de 1, 2 hasta valores altos como 12, 12,5. De tal manera que el momento en el cual los moles de los reactivos, ácido clorhídrico, problema, hidróxido de sodio titulante se igualan, entonces decimos, alcanzamos el punto de equivalencia. Ahora, por otra parte, es importante entender que el rango de vire del indicador debe de caer en el salto, de tal manera que si usamos la fenolftaleína, en este caso es un indicador común y apropiado para esta titulación, ya que el rango de vire de la fenolftaleína, que va de incoloro hacia colorido, hacia rosa y violeta, se da en el rango de 8 a 10. Y ese rango de vire, donde la fenolftaleína pinta, es precisamente dentro del salto.
Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda titulación, otra especie fuerte, pero ahora una base. Estamos viendo un arreglo, un tabulado, de tal manera que vamos desde 0 mililitros del titulante, en este caso ácido clorhídrico, hasta 35 mililitros del ácido clorhídrico 0.2 molar. Entonces estamos viendo que es una gráfica descendente, es decir, a cada adición de ácido clorhídrico le corresponde un pH de la mezcla de reacción, entendiendo que los moles de hidróxido de sodio al principio son los máximos. Calculamos inicialmente en base a un pOH de la solución básica y conforme hacemos las adiciones de ácido clorhídrico que tenemos 12.5 mililitros, es la mitad del punto de equivalencia, tendremos la mitad de consumo de hidróxido en base a esos moles de ácido clorhídrico. Y en ese momento decimos, doblamos el número, nos vamos al punto de equivalencia 25, tenemos un punto previo 24.9 y un punto posterior. Es básicamente los mismos números y la idea de la explicación aquí es que entiendan en base a qué cálculos se van determinando los pHs de cada adición o de cada momento. Entonces, comenzamos, bueno, diciendo que la fenolftaleína también es un indicador útil para esa titulación, ya que venimos de un pH alcalino y en el punto de equivalencia da el salto y corresponde o rebasa el rango de Vire, es decir, de un color rosa violeta, rosa fuchsia, al descender el pH pasa incoloro. Y eso lo estaríamos observando en el matraz. Al llegar a los 25 mililitros del ácido clorhídrico adicionado. Entonces empezamos con esta curva de titulación, haciendo el manejo de los mismos números, pero solamente que ahora el titulante es el clorhídrico ácido fuerte a 0.2 molar, y la base, 50 mililitros de ella, están en la parte del matraz de la Ermey. Estamos observando aquí la reacción, igual, la misma reacción, con una estequiometría 1 a 1, ácido clorhídrico, 1 mol, hidróxido de sodio, y decimos de qué manera podemos determinar el punto de equivalencia. En este caso, a los cuántos mililitros de ácido clorhídrico igualamos a los moles del hidróxido. En ese sentido, de la fórmula de moles, molaridad por litro de ambos, despejamos ese volumen de ácido clorhídrico y obtenemos que a los 25 mililitros llegamos al punto de equivalencia. Por eso manejamos 0, 12.5, la mitad de la equivalencia, punto de equivalencia ligeramente por abajo y por arriba de 25 y otros valores más altos. Entonces, ¿qué pasa antes de iniciar con la titulación con ácido clorhídrico? Es decir, 0 mililitros de ácido. Como la base fuerte, hidróxido de sodio, libera la misma concentración de OHs, pues directamente su concentración 0.1 es igual a la concentración molar de OHs hidroxilos y el pH lo calculamos en función del pOH. Es decir, menos log de 0.1 es 1, ese es el pOH, y el pH corresponde a 13. Es decir, ese es el primer punto gráfico. Bueno, adicionamos, dice la tabla, 12.5 mililitros del ácido. Estaríamos diciendo que los moles iniciales del hidróxido de sodio son 0.005. Y en función de eso, nosotros vamos a hacer adiciones de determinados moles de ácido clorhídrico. Entonces, los moles de ácido clorhídrico corresponden a la concentración 0.2 por 0.0125 mililitros, o sea, 0.0125 litros, perdón. El producto de esa multiplicación te da 0.0025 moles. Es decir, estamos agregando la mitad de los moles. De esta manera tenemos que el reactivo limitante en ese momento es el ácido clorhídrico, lo ponemos en el segundo renglón de reacción, negativo y positivo a la derecha, y ese se gastaría dejándonos un remanente de hidróxido que corresponde a la mitad de los moles, 0.0025. Y al igual que el resto de los cálculos, tenemos que nuevamente expresar molaridad en base a esos moles, es moles remanentes sobre litros totales, estamos hablando de una suma de 50 más 12.5, es decir, 62.5 mililitros o 0.0625 litros, dividimos moles entre litros y nos da la concentración de hidróxido de sodio. Entonces, originalmente eran 0.1 molar. Ahora estamos llegando a una concentración 0.04 molar. De tal manera que con esa concentración 0.04 calculamos pOH 1.4 y el pH es igual a 12.6. Tenemos el segundo punto de la curva de titulación.
Al acercarnos al punto de equivalencia, estamos hablando de 24.9 mililitros, decimos, esos 24.9 mililitros por la concentración, esa cantidad en litros por la concentración 0.2 nos da 0.00498 moles de ácido clorhídrico. Estamos cerca de igualar a los moles de la base. Como reactivo limitante se resta el menor y nos va a quedar un poquito de hidróxido de sodio. Pues aún todavía el hidróxido es la especie remanente que define pH. De tal manera que con esos 0.00002 o 2 por 10 a la menos 5 moles, entre litros totales, suma de 50 más 24.9, nos da la nueva concentración de hidróxido muy diluida. Partimos de un 0.1 molar y estamos llegando a 2.67 por 10 a la menos 4, calculamos pOH y con el pH estamos todavía en un pH alcalino. Es decir, a pesar de que prácticamente ya se consumió todo el hidróxido de sodio, el pH todavía sigue siendo alto. Entonces, gráficamente estamos aquí en 11 punto y fracción. Cuando agregamos a pequeños incrementos en esa zona, a pequeños incrementos del titulante, el pH cambia notablemente. Entonces, es cuando da el salto. Cuando justamente nos ubicamos en los 25 mililitros, decimos, igualamos los moles del hidróxido de sodio, es decir, ambos se consumen, y decimos el pH depende exclusivamente del agua. De tal manera que ese punto medio corresponde al punto de equivalencia en la titulación, momento en que se igualan los moles, tenemos pH de 7. Posterior a ese punto de equivalencia, decimos, vamos a exceder los moles del titulante. Ahora nos van a sobrar un poquito de moles de ácido. Viendo ahí la resta en la tabla, vemos que sobran 2 por 10 a la menos 5 moles de ácido. Recalculamos la concentración de ácido clorhídrico en molaridad y a esa concentración, al ser un ácido fuerte, le calculamos directamente pH. Entonces, de estar en un valor de pH previo aquí, estamos en pH 11.4, prácticamente 11.5, el siguiente punto fue 7, y de 11.5 prácticamente cae en una adición bien pequeña, en un incremento muy pequeño en volumen, hasta 3.57, de 11.4 hasta 3.57. Ese tremendo salto que da en la curva de titulación el hidróxido de sodio es el que nos permite medir el cambio en la tonalidad de la fenolftaleína, porque estamos cayendo de un pH alcalino, donde la fenolftaleína es colorida, a un pH ácido, donde la fenolftaleína es incolora. De tal manera que estamos en este punto, ya un pH ácido, pasamos o hacemos exceso sobre 25 mililitros, 3 mililitros de exceso del titulante, tenemos más ácido clorhídrico en moles que hidróxido, nos queda un remanente de 6 por 10 a la menos 4, recalculamos concentración y calculamos el pH de 2.11. Entonces estamos en el penúltimo punto de la gráfica y al final tenemos este último cálculo. 0.007 moles, nos sobran 0.002 de la reacción y finalmente nos da un pH 1.63. Entonces, de tal manera decimos que la curva de titulación de una base fuerte como el hidróxido de sodio va a ser muy similar a la del ácido clorhídrico, pero invertida. Es decir, empezamos de un pH alto y caemos a un pH bajo. Bueno, y como les decía, la fenolftaleína es un buen indicador tanto para el ácido clorhídrico como para la fenolftaleína. Bueno, la tercera gráfica que estamos mencionando aquí es la curva de titulación del ácido acético. Aquí hay de decirles que para titular una base débil o un ácido débil, como es el caso, tenemos que usar una especie fuerte. Este es un ácido, hay que usar una base fuerte, en este caso hidróxido de sodio. Entonces se titula con hidróxido de sodio 0.2 molar y lo vamos a hacer exactamente lo mismo. Numéricamente manejamos las mismas concentraciones, solamente que aquí el salto ya no es tan grande. El salto viene siendo con un punto medio, punto de equivalencia, que ahí nos aparece cerca de 9. Es decir, una distinción entre las curvas de titulación de un ácido fuerte como el clorhídrico y un ácido débil como el acético es dónde se ubica el punto de equivalencia en la escala de pH. En los ácidos, el ácido fuerte es a pH 7 y en un ácido débil es por encima de la neutralidad, por encima de 7. Entonces eso es lo que vamos a comprobar. Bueno, tenemos la titulación de ácido acético, 50 mililitros, concentración 0.1 molar, con hidróxido de sodio. Entonces lo que pretendemos aquí es, sabemos las concentraciones de ambos, es viendo la cantidad de moles que agregamos al ir variando la adición del valorante o titulante hidróxido de sodio.
Entonces decimos, el punto de equivalencia en función de esos productos que tienen que igualarse, o los moles que tienen que igualarse en base a la relación molar, está calculado ahí. Sigue siendo 25 mililitros. Es decir, la molaridad de hidróxido por los litros de hidróxido debe ser igual al producto a la molaridad del acético por litros de acético. Por eso litros de hidróxido titulante pasan dividiendo. Punto 1 que tenemos ahí, moles de acético, 0.05, 50 mililitros del acético sobre la concentración del hidróxido, 0.2, nos dice, necesitas 25 mililitros para llegar al punto de equivalencia. Bueno, entonces vamos a empezar igual, desde cero, la mitad del punto de equivalencia, un poco antes, un poco después, punto de equivalencia después y ligeramente alto. Entonces decimos, ¿qué pasa al momento de iniciar a graficar una curva de titulación para el ácido acético? Dice, si no has empezado a titular, es decir, no has hecho ninguna adición de la base, el pH se debe al acético. Entonces aquí, a diferencia de algunas tablas anteriores, aquí no hay reacción. Es decir, es un ácido débil que tenemos que calcular el pH en base a su constante de acidez, como empezamos a hacer los ejercicios en la teoría de ácido-base. En base a la constante de acidez 1.75 por 10 a la menos 5, establecemos la constante de acidez, calculamos la X, en base a un criterio podemos o no eliminarla, y entonces encontramos que para un ácido débil, como acético 0.1 molar, concentración inicial o C sub 0.1, usamos la Ka, valor que ya está descrito arriba, y obtenemos que X se desprecia, que la raíz cuadrada en la fórmula nos da 0.00132, lo que corresponde a la concentración de protones, es decir, la concentración de H más. Y en esa concentración, al encontrar X, encontramos que el pH, o calculamos que el pH es 2.87. Entonces, a diferencia de un ácido fuerte que puede andar en 1, aquí tenemos un pH ligeramente menos ácido de aproximadamente 3. El primer punto gráfico para el ácido acético es calcularlo en base a su constante de acidez. Entonces empezamos un poquito más arriba la gráfica. Luego decimos, ¿qué pasa a los 12.5 mililitros? Pues cuando adicionamos 12.5 mililitros, partimos de que en el matraz tenemos 0.005 moles de acético, multiplicando molaridad por litro. Y del hidróxido de sodio, su molaridad es 0.2, pues hasta ahí van 12 por 0.0125 litros. Eso me da los moles que estamos justo a la mitad. Reactivo limitante menos moles de base se restan y eso nos queda que se gasta toda la base, pero nos queda 0.0025 moles, o sea, la mitad de ácido acético. Entonces entramos en una condición que habíamos dicho. Hay momentos en una titulación donde puedes tener un ácido débil con su base conjugada, que si bien es relativamente fuerte, pero como pareja o como especie individual también es débil. Es decir, tenemos un buffer. Y en base a ese reconocimiento que de las 4 especies hidróxido no hay porque se consumió y el agua, a menos de que estuviera sola, impacta en el pH, entonces quien define el pH es el acético junto con el acetato. Entonces, habíamos mencionado la ecuación de Henderson-Hasselbalch que dice el pH de una solución buffer va a estar en función del pK del ácido y el logaritmo o la suma del logaritmo de la relación de concentraciones base-ácido. Entonces, como estamos a 12.5 mililitros de la adición de hidróxido y decimos que lo que tenemos ahí es que la mitad de los moles del acético se han consumido y se pasó al lado de acetato. Es decir, si nosotros calculamos los moles que representan 0.2 por 0.0125, vamos a encontrar que los moles son iguales a 0.0025, que son la mitad de los moles, decíamos, del acético. Bueno, aquí hay que hacerlo con calma, razonarlo, usar la calculadora, pero decimos, de esta tabla en verde, ya obtuvimos ese valor, 0.0025. Repito, multiplicando molaridad de hidróxido, 0.2, por el volumen en litro adicionado, que sería 0.0125. Bueno, pero ahora decimos, la concentración de acético y acetato es equimolecular. Tienes lo mismo. Por lo tanto, tienes el mismo número de moles. Y eso lo vemos también en la tabla. Lo que está en negritas abajo es 0.0025 moles de acético y lo mismo 0.0025 moles de acetato. Entonces, el volumen total es la suma de los 50 más los 12.5, pues es igual para los dos. Estamos en 62.5 mililitros.
Lo que estamos expresando cuando dice molaridad, que está una flecha, concentración de acetato y acético, es ¿cuál es la concentración molar de ambas? Pues, pues prácticamente la misma, es 0.0025 sobre el volumen 62.5 mililitros y la molaridad del acético la misma. De tal manera que cuando expresas en la ecuación logaritmo de la base, la concentración de la base y la concentración del ácido van a ser las mismas. Es decir, vamos a tener la misma concentración de ambas y por lo tanto la división de A menos sobre HA va a ser 1. Entonces todo eso va a ser logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, todo eso se va a cancelar. Y esa es la condición, decimos, cuando tú tienes una concentración equimolecular, la misma concentración de ácido y de base, decimos, te va a dar logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. De tal manera que el pH en ese punto es igual al pKa, entendiendo que el pKa del ácido acético es 4,75. Es decir, estamos justamente en este punto. ¿Qué significa? Gastamos o hemos gastado la mitad de lo que vamos a gastar hasta llegar a 25, es decir, la mitad del punto de equivalencia. Y lo que significa aquí es que la mitad de los moles del acético se ha convertido en acetato. Por lo tanto, tiene los mismos moles de ambos. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a ir más allá de esa mitad del punto de equivalencia? Cuando nos aproximemos al punto de equivalencia. Entonces, sabemos que el punto de equivalencia es 25. Aquí estamos agregando 22.5, es decir, estamos por debajo, un poquito antes del punto de equivalencia. Entonces decimos, si esa concentración del titulante, 0.2 molar de hidróxido, lo multiplicamos por esos 22.5, es decir, 0.0225 litros, nos van a dar los moles. Los moles son 0.0045 moles. Y en todos los cálculos siempre permanece la cantidad de moles del acético, que es en el que partes, de esos 50 mililitros de acético 0.1, que son 0.005. Entonces no alcanzamos a neutralizar todo el ácido, pero estamos cerca, 0.0045. En este caso, el reactivo limitante hidróxido de sodio se resta, esa misma cantidad que se resta se suma y es la cantidad producida de acetato, y decimos, lo que va a pasar es que casi vamos a consumir todo el acético, nos va a quedar 0.0005 o 5 por 10 a la menos 4. Hidróxido de sodio no va a haber y vamos a tener ahora acetato de sodio. Pero estamos en el momento o en el punto que tenemos más acetato que ácido acético. Y eso va a dar como consecuencia que cuando usemos la fórmula de Henderson-Hasselbalch, pues entonces el numerador va a ser más grande. Va a ser una concentración más alta porque molaridad sobre litro de acetato que de ácido. Entonces lo que estamos viendo en el desarrollo dice, en ese momento cuando rebasamos los 12.5, más ácido acético se ha convertido en acetato, es decir, ahora va a haber más acetato. Y en ese punto la concentración de acético tendría que ser menor, ¿no? Ahí puse un mayor y debería ser menor. Pero dice, los moles de acético son 0.0005. Entre el volumen de reacción me va a dar una concentración. Los moles del acetato van a ser más 0.0045 entre el mismo volumen. Entonces vemos la fórmula en negritas que dice, en la ecuación de Henderson para un buffer tenemos la presencia de ácido y base, por lo tanto hay que usar esta ecuación. Dice, el pH es igual al pKa más el logaritmo de la base sobre el ácido. Entonces representamos ahí los moles de base, 0.0045 sobre el volumen total y los moles del ácido sobre volumen total. Y de esa manera decimos, en las dos fracciones tenemos el mismo volumen, porque tanto el acético como el acetato están donde mismo, en el mismo volumen de la mezcla de reacción, que son 72.5 mililitros. Entonces nosotros podemos cancelar esos volúmenes. Ahí sigo expresando molaridad, moles sobre volumen sobre litros, para que ustedes vean que es el concepto de moles, perdón, de molaridad. Moles sobre litro y moles sobre litro. Pero en realidad los litros siempre van a ser iguales y se van a cancelar. O sea, directamente podemos sustituir en esta parte de la ecuación moles de base sobre moles de ácido, en el entendido de que se cancela el volumen. Entonces, si nosotros usamos ese 0.0045, voy a hacerlo en la calculadora. Si usamos esa operación, les decía, el 0.0075
la voy a colocar a la derecha, tenemos que 0.0045 moles de base entre 0.0030 ceros y luego el 5, solamente estoy relacionando moles, eso me da un cociente de 9, tenemos 9 veces más moles de hidróxido que de ácido, a eso le sacamos logaritmo de 9, la respuesta es 0.95. Y como es positivo, la fórmula dice pKa más lo que resulte del logaritmo. Y entonces, de ahí sale el 0.95 y a eso le vamos a sumar el pKa del ácido acético 4.75 y eso nos deja un pH de 5.7. Entonces decimos, de ahí salió el pH de la ecuación de Henderson. Y en todas las etapas previas al punto de equivalencia, donde tú tienes el ácido y su base conjugada, pues podemos simplificar la ecuación diciendo moles de base sobre moles de ácido, logaritmo, y eso resultante se le suma al pKa del ácido. Bueno, entonces, esta es la ecuación típica o la tabla típica cuando te piden reaccionar un ácido acético o ácido débil con la base, donde la base viene siendo limitante, y entonces se dice, los moles que tú pusiste de base que se van a consumir, pues van a ser los moles del acetato de la base conjugada que se va a formar. 0.0045 eran los moles del hidróxido, pues son los mismos moles de acetato de sodio. Mientras que acético es lo que va a quedar entre esa resta. Y esta es la manera de calcularlo, exactamente como está ilustrado en esta diapositiva. Bueno, estamos hablando de este punto, tercer punto gráfico. Nos vamos a aproximar mucho más al punto de equivalencia antes de los 25, en los 24.9. Entonces esa cantidad que agregamos con 24.9 son casi los 0.005 moles, 0.00498. Es decir, casi se consume todo el ácido, van a restar 2 por 10 a la menos 5. Entonces casi ya no hay moles de ácido y hay muchos moles de acetato. Hacemos lo mismo, hacemos la referencia en la penúltimo renglón que dice el pH de un buffer es igual al logaritmo de los moles sobre volumen total, moles de la base sobre los moles del ácido sobre el volumen total. Entonces tenemos que hacer primero esa división, cancelamos volumen, relacionamos 0.00498 entre 2 por 10 a la menos 5, a eso le sacamos logaritmo, donde nos da 2.39, se lo sumamos a 4.75 y decimos, es lógico que al ir agregando más hidróxido de sodio, pues el pH se va para arriba, pero se va para arriba porque estamos generando más base y luego tenemos menos ácido, cada vez hay más acetato. Por lo tanto, por eso el pH asciende. No hemos llegado al punto de equivalencia porque todavía siguen remanentes de acético, pero ya rebasamos el pH neutro, ligeramente rebasado en 7.14. Bueno, entonces sería este punto. El punto que nos interesa es cuando se igualan los moles de ácido con base de acético con hidróxido. Entonces decimos, cuando nosotros agregamos esos 25 mililitros, igualamos los moles, todo se transforma en acetato de sodio. Ahora, perdimos el buffer. Ahora tenemos una base débil. Tenemos los moles 0.005 entre un volumen total de 75 mililitros o 0.075. Por lo tanto, desde ahí vamos a calcular siempre que tengamos una especie sola su concentración molar. Y como esa es una base, la concentración nos va a permitir, que nos dice aquí es que es 0.066 molar, nos va a permitir calcular el pH en base al Kb. Pues ustedes ya vieron el cálculo previamente que dice, pues la constante basicidad está en función de los productos, aquí sería acético y OH, y lo que queremos calcular es la X que representa el hidroxilo. Entonces tenemos el criterio de eliminación, en base al cual decimos, dividimos Kb sobre concentración inicial, y si el cociente es menor que 0.01, despreciamos. Vemos que el cociente es 8.48 por 10 a la 9, despreciamos. Simplificamos, sacamos raíz cuadrada para obtener X, y entonces lo que tenemos es que X es igual a 7.48 por 10 a la menos 6, lo que nos dice la concentración de hidroxilos. Y por lo tanto sacamos el pOH directamente, que le corresponde a un pH de 8.88. Entonces, al avanzar en ese punto, es decir, al llegar al punto de equivalencia donde se ha consumido, y el punto más importante en la titulación, la siguiente gotita es la que le va a dar color a la fenolftaleína.
Era incolora porque teníamos en medio ácido acético con fenoftaleína. La siguiente gota pega el brinco y ya estamos en el punto de equivalencia. Cuando estamos 8,88, la fenoftalina ya cambió. Estamos en el rango de Vire de 8 a 10. Entonces decimos, en ese momento hemos alcanzado el punto de equivalencia. En titulación le llamamos el punto final de la titulación, pero en el cálculo estamos en el punto de equivalencia porque es el cálculo teórico que nos ejemplifica que los moles se han igualado. Entonces estamos en ese punto. Y habíamos dicho anteriormente, para un ácido débil o base débil, el punto de equivalencia no es neutro. Decimos, como el acético lo hemos transformado en acetato, entonces en ese punto lo que tenemos solamente acetato. Entonces partimos del primer punto donde es solamente acético, en 12.5 donde las tenemos concentraciones equimoleculares o iguales de ambos, acético-acetato, llegamos al tercer punto, 22.5 donde hay más acetato, estamos por encima del pKa, y luego después otro punto a los 24.9, 7.14, y a los 25 se iguala y el pH ya es prácticamente 9. Entonces, de esa manera llegamos a la equivalencia. Si nosotros seguimos agregando hidróxido, pues ahora el reactivo limitante y que se termina es el acético. Si todo se consume y decimos, tendríamos la presencia de 3 especies, del hidróxido de sodio remanente, del acetato de sodio formado y del agua. Pero estoy cancelando el acetato y el agua porque frente al hidróxido de sodio, a pesar de haber muy pocos moles, es una base fuerte. Todo se ioniza. Entonces, el hidróxido de sodio, a pesar de ser menos cantidad de moles o concentración molar, a él se debe el pH. Entonces decimos, ¿qué vamos a hacer? Pues en base a lo que sobró de hidróxido, calculamos la concentración molar y esa va a ser la concentración de hidróxido de sodio y de OH. Le sacamos la función P menos LO, nos da POH y esto equivale a un pH de 10.42. Entonces en ese punto, ligeramente rebasando la equivalencia, el pH todavía se hace más marcado alcalino por el excedente o pequeño excedente de hidróxido de sodio. Si seguimos, estamos en este punto. Si seguimos agregando más hidróxido de sodio, más moles de hidróxido de sodio van a sobrar. Calculamos la concentración que corresponde a los OH, calculamos POH y pH y seguimos hacia arriba, 11.89. Hasta llegar al último punto que tenemos aquí, que tenemos el pH de 12.1. Bueno, aquí es importante también decir, en la titulación del acético, donde da el salto, pues es útil la fenoftaleína, porque vemos que la fenoftaleína tiene rango de Vire de 8 a 10 y el salto del ácido débil pues cae en el rango de la fenoftaleína, está comprendido en el salto. ¿Sí? Eso es lo que buscamos en la elección de un indicador ácido-base. Cuando el ácido o la especie que cambia en pH pega el salto dentro del rango de Vire, entonces es un indicador de color ideal para esta titulación. Entonces la fenoftaleína la usamos tanto para ácidos fuertes, bases fuertes o ácidos débiles. Nos queda uno por ver que es una base débil y ahí en este caso no podemos usar la fenoftaleína. Bueno, estamos hablando como último ejemplo de la titulación del amoníaco. El amoníaco entendido como una base. Entonces vemos cómo vamos de un punto alto a un punto bajo, típico de una titulación de una base. Manejamos más o menos los mismos volúmenes de adición y lo que vamos a tratar de entender es esto. La base amoníaco, usando los mismos valores o nuevamente los mismos números, está en el matraz, conocemos el volumen va a ser fijo, 50 mililitros, 0.1 molar, y la que vamos a graduar o ir aumentando es el titulante, que conocemos su concentración 0.2. Entonces, en base a esa equivalencia de un mol igual a un mol o moles igual a moles, decimos cuando alcanzamos los moles el punto de equivalencia, entendiendo que tenemos un volumen de 50 mililitros, 0.1 molar de amoníaco, entonces simplemente dividimos la molaridad del ácido y lo que tenemos ahí es que son a los 25 mililitros. Bueno, entonces vamos a empezar diciendo, en esta titulación, partimos de antes de iniciar o antes de tener la adición con ácido clorhídrico. Aquí tengo un pequeño error, que puse hidróxido de sodio, 0 mililitros. Aquí son 0 mililitros de ácido clorhídrico, que es el titulante. Entonces no hemos empezado la titulación del amoníaco. Como es una base, hay que titularla como un ácido. Entonces, ¿qué decimos? Como no hemos agregado ácido, pues el pH va a depender exclusivamente de la especie, es decir, de su concentración molar en base a Kb.
Es decir, vamos a calcular X, despreciamos ahí en función de un criterio, calculamos X, y X, según la reacción que se ve en la tabla, es la concentración de OH. Por eso calculamos pOH y con el pH. Partimos de una solución de amoníaco 0.1 molar, cuyo pH es 11.33. Estamos ahí en este punto. Luego tenemos a los 12.5 mililitros de ácido clorhídrico. Es decir, empezamos la titulación con ácido clorhídrico y llevamos 12.5. Esto significa que esta tabla puede ser al mililitro, a los 5 mililitros, a los 10. Y solamente decidí poner un punto alejado del inicio. Pero esa tabla se puede hacer para cualquier volumen en cualquier momento de la titulación. ¿Qué vamos a decir? Para el amoníaco, que tenemos un volumen fijo de 50.1 molar, hay que calcular los moles, se colocan en la celda del amoníaco. Del ácido clorhídrico, sabes que es 0.2 molar, lo multiplicas por el volumen, molaridad al litro, y te va a dar que los moles agregados, 0.0025. Como estamos agregando 12.5 mililitros, como dice en rojo, y eso corresponde al volumen medio, la mitad del punto de equivalencia, que pongo PTO, EQ, estamos en la mitad del punto de equivalencia, entonces decimos, agregamos la mitad de los moles. Se consume el ácido clorhídrico, esa misma cantidad se convierte en amonio, y lo que obtuvimos al final de las columnas de amoníaco y amonio es, tenemos los mismos moles. Estamos en la condición donde son concentraciones equimoleculares. Entonces, como vimos ahorita, como las concentraciones son iguales, tenemos los mismos moles, se van a cancelar o el cociente de ellos va a ser 1, y entonces el logaritmo de 1 va a ser 0. Cuando tú tienes la condición de estar en la mitad del punto de equivalencia, donde hay ácido y base conjugada débil, entonces decimos, finalmente el pH va a ser igual al pKa. Eso, repetimos la tabla. Estamos en la condición donde tenemos un volumen de 62.5, pero ese volumen se va a cancelar. Y finalmente lo que vas a hacer es logaritmo de 0.0025 sobre 0.0025, que es lo mismo. Es logaritmo de 1 es 0, por lo tanto, el pH es igual al pKa. ¿pKa de quién? Hay que buscarlo en las tablas. Estamos hablando del ácido, y el ácido es el amonio. Hay que ver cuál es el pKa del amonio. Directamente yo lo puse, 9.25 en la ecuación, pero es un valor que hay que buscar. Entonces decimos, el pKa corresponde al momento en el que tenemos, cuando a ese pH tenemos la misma concentración de ácido y base conjugada. Es decir, estamos en este punto. Entonces, por debajo de ese punto tenemos más amoníaco. En ese punto tenemos concentraciones iguales de amoníaco y amonio, NH3 y NH4+. Después, más a la derecha, empieza a haber más amonio, porque el amoníaco cada vez se va terminando y se va convirtiendo en amonio. Entonces decimos, agregamos más moles de clorhídrico a los 22.5 mililitros, y entonces tenés 0.0045 que se van a gastar, pero que te van a producir los mismos moles de amonio. 0.0045 moles de amonio, mientras que de amoníaco solamente quedan 0.0005. Y hace rato hicimos esa relación. Tenemos 9 veces la cantidad de amonio, de moles, con respecto a amoníaco. Finalmente, esa es la división. En la fórmula de pH para un buffer decimos la base sobre el ácido, y entonces nos va a dar 0.0045, y aquí tenemos un error que hay que corregir. Para esto voy a usar calculadora. Estoy en la parte de la ecuación, y lo que pretendo es, en base a los datos que tengo aquí, la base, perdón, aquí estoy correcto. Pensé que tenía algún error. Entonces, ¿quién es la base del ácido base conjugado, el amoníaco? Es NH3. Y la concentración es 0.305, o 5 por 10 a la menos 4. Que es lo que tenemos en el penúltimo renglón. Dice, ¿cuál es el logaritmo de la base donde está el puntero? 0.0005 moles de base sobre su volumen total, y esos son los moles del ácido, siempre denominador en la ecuación de Henderson. Moles de base sobre moles de ácido, y eso aquí nos daría un noveno. Lo voy a hacer 0.1235, esa es la base, en moles, entre los moles del ácido, 0.0045. Y eso nos da 0.111.
o lo que es lo mismo 1 entre 9, porque el de abajo es 9 veces más grande. Entonces decimos, a eso le sacamos logaritmo, y el logaritmo de ese número, aquí me equivoqué, logaritmo de ese número es menos, y da negativo, 0.95. ¿Qué significa? Que al valor de pKa hay que restarle. Que si le restamos para que ese número sea menor al pKa. Es decir, el pH va para abajo. Porque estábamos en 9.25, seguimos agregando ácido y forzosamente tenemos que bajar el pH, agregamos más ácido. Por eso por ahí sale el negativo para que el pH se vaya más hacia abajo. O en pocas palabras, si las tenemos iguales, el pH es igual al pKa. Si tenemos más base, el pH va a ser más alto. Si tuviéramos más amoníaco. Pero en este caso tenemos más amonio. Y como tenemos más ácido, el pH tiene que estar por debajo del pKa. O sea, 8.3 es por debajo de 9.25. Bueno, muy bien. Entonces, estamos en esta condición. Seguimos agregando ácido, pero no nos hemos terminado toda la base, todo el amoníaco. Sí, sigue habiendo amoníaco y aquí la tenemos en conjugación con el ácido. De tal manera que estamos en ese punto. Todavía justo antes de la equivalencia es 24.9, tenemos algo similar. Nos queda bien poquito base, pero tenemos mucho más ácido, que a la hora de dividir nos deja un menos 2.39 de ese logaritmo, y el pH todavía va más hacia abajo, 6.86. Entonces estamos haciéndolo muy fácil en base a los moles de la tabla y usando la ecuación de Henderson para tanto al acético como al acetato. Recuerden que la ecuación dice pKa, es la función log del Ka. Estamos hablando de que eso se saca de tablas, les decía, del amonio. Y por último llegamos aquí, bueno, no por último, en este punto gráfico, estamos en el punto de equivalencia, es cuando hemos agregado los mismos moles. Bueno, aquí todavía no, aquí. A los 25 mililitros, que es el punto de equivalencia, estamos viendo que estamos agregando los mismos moles. Se gasta la base, se gasta el ácido, entonces la única especie importante que tenemos que marca el pH es el amonio. Y está sobre el agua, por eso el agua la despreciamos. Pues depende, aunque sea débil, de esa especie, la concentración de iones hidrógeno. Y como es un ácido, no es un ácido muy fuerte, pero el amonio es un ácido, entonces decimos, el pH tiene que ser por debajo de 7. Veníamos descendiendo aquí y estábamos en la condición de que era ser arribita de 7. Pero en el punto de equivalencia, estamos viendo en la gráfica que tiene que ser por debajo de 6. O sea, ¿a qué se debe? A ese amonio. Entonces es lógico que el pH sea ácido porque el amonio es ácido. La que es base es el amoníaco. Entonces recalculamos la concentración y tenemos que hacer uso, es moles sobre volumen total, nos da la molaridad, tenemos que hacer uso de la constante de acidez. Entonces para el amonio expresamos ahora la ionización como ácido, calculamos X para calcular protones y de esa manera tenemos que la concentración de protones o la X es 7.48 por 10 a la menos 6. Como son protones directamente lo que representa esta ionización, la X, pues entonces sacamos directamente pH. Entonces estamos por debajo de 7 y ahí es el punto de equivalencia. Entonces si se fijan ahí el salto, sobre todo la cercanía con el punto de equivalencia, no coincide con la fenolftaleína. La fenolftaleína tiene un viraje de 8 a 10, está muy por arriba, está fuera del salto. Este salto nos permite usar a la fenolftaleína por eso, porque cuando pega el brinco hacia abajo, por ahí está el rango de la fenolftaleína, cuando nos va a virar en función del cambio de pH. Nos vamos después del punto de equivalencia, agregamos más ácido, y ahora los moles de ácido sobrantes, calculamos la concentración y hace el fuerte directamente la concentración de protones, y de esta manera calculamos pH. Un pH ácido 3.57. Y cada vez que agregamos más ácido, como agregamos más moles, esos moles que sobran nos permiten calcular la concentración y con esta concentración protones y pH. Poco más abajo, 2.11. Y luego después, por último, en el cálculo tenemos los moles todavía incrementados, 0.007 con respecto al amoníaco, 0.005. O sea, se acaba el amoníaco, todo se convierte en amonio y sigue quedando más excedente de ácido. Y de esta manera, al haber más ácido, pues más protones y el pH más bajo. Entonces llegamos al último punto gráfico.
Pero les decía, en la gráfica de una base débil siempre vamos a tener una caída, un salto, cuyo punto medio, punto de equivalencia va a ser ácido. Es una base, pero el punto de equivalencia es lo contrario, es un ácido. Y por eso tenemos que usar el naranja metilo. El naranja metilo tiene virajes de 3 a 4.5, una cosa así, 3.1, 4.5. Entonces cae dentro de ese salto. Que dice, el color amarillo es hacia arriba, lo que es alcalino, y cuando se pone en el rojo naranja es hacia abajo, es cuando caes a un pH muy ácido. Entonces aquí en el matraz observaríamos un cambio de color que va de amarillo, alcalino, a arriba de 4.5, a rojo naranja por debajo de 3.1. Y en resumen decimos, estamos ilustrando las 4 curvas de titulación típicas del ácido fuerte, de la base fuerte, del ácido débil y de la base débil. Entonces, con esto damos por terminado esta parte de el repaso de curvas de titulación y posteriormente veremos lo relativo a soluciones buffer. Bueno, con esto concluimos el video de hoy. Tomen notas, háganlo con calma, analicen cálculos y cualquier duda la comentamos en la sesión número 3 de la semana. Día miércoles para grupo 1, día viernes para grupo 2. Feliz semana, nos vemos pronto.